Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Para los que no han estado antes, estamos corriendo una serie por las cartas de Juan. Y hemos visto la segunda carta de Juan, la tercera, y entonces llegamos a la primera. Hay una razón, si usted quiere saberla, tenemos una aplicación, la Iglesia del Centro, y ahí están todas las series que predicamos acá, y puede ver la serie de Juan, ya la estamos poniendo allí, ¿ok? Ya vamos por la parte 12 de esta serie. Estamos en la primera carta de Juan ahora. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué Juan, el anciano apóstol, que ya es un viejito, escribe estas tres cartas? Él escribe estas tres cartas a las iglesias que él supervisaba, la parte norte de lo que hoy conocemos como Turquía o Asia Menor. Fueron escritas porque en las iglesias, ya yo se lo había explicado a ustedes, las iglesias cristianas, usted lo lee en Hechos, lo lee con Pablo, con Pedro, los apóstoles iban caminando, gente se convertía en una ciudad, ellos formaban una iglesia, dejaban ancianos, así le llamaban a los pastores, ancianos, y eran más de uno, los dejaban allí enseñando y ellos seguían caminando. Con el tiempo volvían y corrían predicando para afianzar la fe de la gente. Y Pablo tenía unos cuantos que predicaban con él porque les había enseñado, Tito, Timoteo, Marco en un momento dado y algunos otros. Y de vez en cuando los enviaba a predicar. Córreme todas las iglesias. Así que era normal que una iglesia tuviera sus ancianos locales y predicadores que corrían. Un circuito de predicadores llamamos hoy. Predicadores que corrían por diferentes lugares. Y la iglesia estaba acostumbrada a recibirlos. Los recibía, escuchaban de parte de quién venían. Vengo de parte de Pedro, vengo de parte de Jacobo, vengo de parte de Juan. Y la iglesia los recibía y los escuchaba con gozo porque esa gente venía a afianzar la fe. Venían a traer alguna predicación para hacer crecer a la gente en la fe. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, y fíjense que no mucho tiempo después que Jesús resucita y asciende, ¿ok? Juan aquí debe estar escribiendo en el año 60, 70, 80 después de Cristo. Cristo murió a los 30. Así que estamos hablando quizá de 5 décadas con el cristianismo, ¿ok? Ya en ese tiempo empezaron a haber problemas de falsa doctrina en la iglesia. Entonces algunos de esos predicadores que venían caminando habían dañado su doctrina con filosofías del mundo. Y llegaban a las iglesias y predicaban un evangelio diferente al de los apóstoles. Y se formaba este revolú porque la gente se confundía. Y recuerde que nadie podía grabar la predicación y subirla a Facebook para que la vieran por la tarde. ¿Okay? Esto eran meses desde que alguien había ido a una iglesia y predicaba y después el apóstol Juan o Pedro o Pablo sabían del asunto, podían pasar meses. Y eran meses que la iglesia local allí en Pérgamo, estaba confundida porque habían escuchado algo que no se parecía a lo que primero les habían enseñado. Juan recibe ese asunto, las cartas 2 y 3 son 2 cartas, ya usted lo vio, cartas individuales a personas que estaban en las iglesias diciendo cuidado con recibir a gente que no predique esta palabra. Y en la tercera carta le dice a uno, cuidado con no recibir a los que yo envío, porque los míos son buenos. Porque alguien se había puesto muy celoso y empezó a votar a todos los predicadores de la iglesia. Así que cuando vamos a la primera carta, ya el problema era tan grande que había iglesias que habían tenido una división. Ya había gente en la iglesia que se había quedado pensando lo que los predicadores le habían dicho y habían roto la iglesia en pedazos. Eso es exactamente lo que no puede pasar en la iglesia de Cristo. Es un issue mayor cuando tenemos diferencias profundas en doctrinas fundamentales. Hay ciertas cosas que están escritas en el Evangelio, que las enseñaron los apóstoles, que son piezas fundamentales en el Evangelio. Hay cosas que tienen que ver con ¿verdad? Interpretación o tiene que ver con gustos, pero hay ciertas cosas que no son negociables. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la manera de la salvación? ¿Okay? ¿Para qué sirve la oración? Hay cosas esenciales que no son negociables. Y cuando una de esas cosas no negociables llegaba una persona y decía otra cosa,
confundía a la gente. Y Juan se encuentra con una iglesia confundida que se la ha roto en 2 pedazos y muchos de los que estaban allí ahora se fueron y estaban predicando una cosa bien diferente. Hoy vamos a volver a tocar ese tema un poco. Bien, la vez pasada, el último domingo, vimos que esta confusión, porque esta gente, y esto pasa hasta el día de hoy todavía, en la iglesia cristiana tenemos gente que viene con alguna nueva revelación. Eso no existe, no hay nueva revelación. Todo lo que usted tiene que saber está aquí. ¿Está conmigo? Y vuelve y nos trae algo medio torcido, muchas ocasiones para llenarse el vientre o los bolsillos, o sencillamente para adquirir poder y autoridad sobre otros. Bien, y esta gente llega y dice que tienen una nueva revelación de Dios y en algunas ocasiones vienen mostrando poder. Escúchenme, haciendo milagros. Y todo el mundo se confunde, pero esto no es lo que yo aprendí. De momento este hombre está con esto. ¿Okay? Se supone que una iglesia sabia que ha sido enseñada en la palabra sencillamente la abre y dice, mire, lo que está diciendo no está bien. Y se acabó. ¿Okay? Pero estamos hablando de iglesias que estaban creciendo todavía y Juan tiene que ayudarlos en ese proceso. Esta gente que se había roto de esta iglesia decían que ya no pecaban, que no tenían necesidad de pedir más perdón por sus pecados, que ellos tenían una relación con Dios. Había gente reclamando que había visto a Dios, no sé, que habían subido al cielo, habían bajado. ¿Ok? Y empezaron a minimizar la necesidad de Cristo, de la obra de Jesús. Yo le dije al principio de este culto, vinimos a darle un culto ¿a quién? A Cristo, eso no se ha acabado. Él es el preeminente, Él es el primogénito, Él es el primero en todo. Eso nunca va a cambiar. ¿Alguien me está escuchando? Esta gente empezó a decir que lo que Cristo hizo no era necesario. Entonces los que quedaron en la iglesia de Juan, confundidos, empezaron a preguntarse, pero ¿por qué mi experiencia cristiana no es tan buena como la de este, que dice que es un súper espiritual, que ora 10 horas al día y que se levanta 3 pies del piso? Y todo eso, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué flojo soy yo? ¿Estaré yo mal? Lo que él está enseñando es lo correcto y es que Juan aprendió lo primero, pero ahora hay más. Escucha, eso es bien peligroso. Juan aprendió lo básico, pero ahora está lo avanzado. Gente, aquí no hay nada avanzado. Todo está aquí. ¿Me entendió? Esto es bien importante. Porque así es que se han criado. Hace como 3 o 4 semanas yo le traje aquí varias historias de cómo muchas falsas doctrinas salieron de entre nosotros por esto mismo. ¿Recuerda cuando hablábamos del avivamiento del siglo XVII y XVIII y cómo salieron varias denominaciones que hoy están por ahí y predican cosas en contra de la doctrina bíblica básica? La iglesia siempre tiene que estar en guardia para que no me enseñen algo nuevo. La semana pasada vimos que Juan, esta gente está tan confundida y tan dolida. Juan le dice, no, paren. Ustedes son hijos de Dios. Y les voy a decir cómo saber en su corazón que son hijos de Dios. Y aprendimos la semana pasada que uno había que tener una conciencia limpia, ¿se acuerdan? Un hijo de Dios es aquel que limpia su conciencia. O sea, que está todos los días buscando limpiar su corazón de cualquier pecado. Porque un hijo de Dios real no practica el pecado. Peca de vez en cuando, porque eso es imposible que no lo hagamos. Pero no practica el pecado. No vive haciéndolo sin que su conciencia le acuse. Un creyente tiene una conciencia despierta. Y Juan nos decía, mayor que tu conciencia es Dios. Así que si pasa algo, ven corriendo, pide perdón, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que el creyente es aquel que tiene una conciencia limpia todos los días. Segundo, que tiene una relación vital con Dios. Decía Juan, si tú le obedeces, le pides algo y Él te contesta. Tú estás con tu Padre, no estás con un juez que está detrás de ti para matarte porque eres malo. No, estás con tu Padre que te ama. Si haces algo que no está bien, te disciplina. Pero un padre que ama a un hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige. Así que qué bueno que cuando yo esté mal, Dios me atornille. Me ale las orejas. ¿Por qué? Porque significa que soy su hijo. Soy su hijo porque Él habla a mi corazón para limpiar mi pecado. Soy su hijo porque me disciplina, me corrige y me contesta. Y tercero, vimos que Juan dice, y es un asunto espiritual, porque Dios ha puesto su espíritu en tu espíritu.
Y el Espíritu Santo se va a encargar de que tú sepas que eres hijo de Dios. ¿Alguien me está escuchando aquí? O sea, Juan tuvo que sentarse con la iglesia y decirle: yo necesito que ustedes sepan que son hijos de Dios. Los que se fueron y están diciendo 20 disparates, no se preocupe por ellos ahora, ore por ellos, pero usted acá sepa que es hijo de Dios. De hecho, toda la carta toca ese tema. Le estoy escribiendo esto para que sepan. Nosotros tenemos que entender nuestra posición, porque salimos a la calle todos los días a luchar contra el mundo, el enemigo y la carne, y con todas las ideas que están flotando en estos lugares acerca de las cosas de Dios también, y que confunden. Y gente que clama unas cosas que son difíciles de probar y confunden. Y de momento uno piensa: yo soy un creyente. ¿Sabe cuántas veces yo he hablado con ustedes acá? Gente que me he sentado en consejería o algo y me dicen: yo soy pobre, yo soy nada, yo no. Exactamente eso es lo que Dios quiere, que seas pobre. ¿Cómo dice la primera bienaventuranza en Mateo? Bienaventurados los pobres de espíritu. Los que saben que no tienen nada que ofrecer, pero Cristo es todo en su corazón. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero de todas maneras, estos hermanos de las iglesias le preguntan a Juan: pero Juan, de todas maneras esta gente está predicando estas cosas y dicen que son inspirados por el Espíritu de Dios también. O sea, tú me dices que el Espíritu de Dios va a hablar a mi corazón, pero ellos están diciendo que el Espíritu le habla a ellos. ¿Cómo yo sé si lo que ellos están diciendo es correcto? Porque ellos hacen el mismo reclamo que yo hago. ¿Cómo yo sé si ellos son verdaderos o falsos? Juan ahora nos va a explicar cómo discernir el espíritu de la gente que habla. Cuando habla la Biblia de discernir el espíritu, es su intención, su unción, ¿ok? ¿Cuál es la intención? ¿Está alineado con la del Espíritu Santo o no? Perdón. ¿Cómo viene esta gente? ¿De dónde viene lo que están enseñando? ¿De qué corazón? Vaya conmigo a 1 de Juan 4. Estamos ya en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Recuerda lo que dije, que Juan, la primera carta de Juan es como una sinfonía. Él tiene un tópico que lo hemos visto ahí, se llama En verdad y en amor. Ese es el tópico de las 3 cartas. Y es como una sinfonía. Si usted escucha una sinfonía, es una melodía hermosa que se repite de diferentes formas. Rápido, lento, suave, duro, pero vuelve y repite, vuelve y repite. Y cuando tú te vas a llevar por lo menos ese pedazo de melodía, vamos a llamarlo así, esa melodía que se fue contigo en el camino. ¿Ok? Esa parte catchy, esa frase catchy, es lo mismo acá. Así que hemos llegado a la mitad de la carta y Juan va a volver a hablarnos el tópico completo otra vez. Así que tú me vas a escuchar ahora otra vez mencionando muchas cosas que ya hemos escuchado. ¿Por qué Juan lo hace? Porque todos necesitamos repetición. ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Y por qué ese amén fue tan flojo? Yo necesito feedback, ¿me entienden? ¿Están aquí? Mírenme, mírenme. Todos aquí, no piensen en la chuleta cancán que se van a comer ahorita, no. Conmigo acá ahora. Los otros días alguien me salió una foto. Mira, pastor, y era una cosa así gigantesca. Yo te voy a llevar el diablo, ese gelado. Vamos. 1 de Juan 4, 1 al 6. Amados. Qué lindo este Juan. Siempre decía a la gente amados. Yo escucho mucho a Milcar diciéndole amados a la gente. Y es bíblico. Por lo menos en eso Milcar es bíblico ahí. ¿Dónde está él? ¿Está por ahí por sitio? ¿Está con los niños afuera? No le digan que lo vacile. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahorita yo le explico, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, desde aquella época. ¿Okay? Ya había una resistencia en contra del reino.
que se había metido en la iglesia. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Fíjense que hace unos segunditos atrás Juan le acaba de decir, si tu conciencia está limpia, si tienes una relación dinámica con Dios, si el Espíritu habla a tu corazón, tú eres hijo de Dios. Aquí se lo repite. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos ¿de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a ver qué es lo que estamos hablando aquí. Juan, ya hace tiempo estudiamos, lo voy a repetir otra vez para que recuerdes. Ya habíamos estudiado un poco acerca del problema de las herejías que Juan estaba enfrentando. ¿Qué era lo que esta gente estaba enseñando? Yo te expliqué hace unas semanas atrás que Juan enfrenta, está todavía el primer siglo de la era cristiana, una herejía que se iba a convertir en una gran herejía en el segundo siglo. Se llama el gnosticismo. Se escribe con G y después gnosticismo. Gnosticismo significa un conocimiento escondido. ¿Okay? Gente que dice que ha encontrado algo que la chusma no puede entender porque son bobos. Pero de momento ellos tienen una claridad, una profundidad. Ellos han conocido algo de Dios que los demás no entienden. Ustedes sigan con los rudimentos del bautismo y de la Santa Cena y de Jesús. Ya yo vi a Dios. Los gnósticos. Pues esta gente era la raíz que después se convirtió en el gnosticismo en el segundo siglo. En este primer siglo había un predicador que se llamaba Cerinthus. Juan quería picarlo en cantos porque Cerinthus se pasaba predicando lo que te voy a explicar ahora. Y también había un grupo que se llamaba los docetistas. Docetista viene del griego y el 12 significaba apariencia. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué decía esta gente? Esta gente había agarrado una filosofía griega que estaba de boga en ese tiempo. Si usted lee a Platón y usted lee a Aristóteles, va a encontrarlo ahí, sobre todo Aristóteles, que dividían el mundo entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y decían que todo lo que era físico, lo material, lo creado, era malo. Era inherentemente malo, sucio, dañado. Claro, esta gente son filósofos que no conocen a Dios y están observando que en el mundo todo está mal. ¿Cierto o falso? Que la gente hace lo que da la gana, que la gente es mala. Y habían dicho, pues lo bueno no está aquí, lo bueno está al otro lado. Lo bueno es espiritual, lo malo es material. Y entonces habían sacado la filosofía que la meta del ser humano debe ser salirse de este cuerpo para encontrarse con lo espiritual, que es bueno. ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Qué enseña tu Biblia? ¿Que Dios hizo a qué? ¿Al hombre? Pero lo hizo físico. ¿Y qué dijo Dios cuando terminó la creación en Génesis? Que todo era bueno. Que el pecado haya dañado nuestra vida es otra cosa. Dios vino a quitar el pecado. Jesús vino a la tierra a quitar el pecado, ¿sí o no? Y con eso va a restaurar nuestra vida. Pero esta idea de que lo espiritual es bueno y lo material es malo no es cristiana. Y estos son cristianos que han escuchado a un filósofo del área y agarraron eso y lo trajeron. Y se han inventado esta idea. Dios está allá arriba, Dios no va a tocar lo material. Así que entre Dios y la tierra lo que ocurrió es que de él emanaron unos semidioses. Y uno de esos semidioses fue quien hizo la creación. De hecho decían que Jehová o Yahweh era un semidios. El Dios Padre estaba allá arriba con el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y este semidios crea la tierra. O sea, ese fue el que tocó lo material, que es feo y que es malo. Y ahora estamos acá abajo. Y de momento los cristianos dicen que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué es lo que usted va a hacer comiendo lechón y ajo con gandula en diciembre? ¿Qué se supone que usted está celebrando? ¿Y qué significa el nacimiento de Cristo? La casita con la estrellita y
la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Dios con los hombres. Tomó un cuerpo. Entonces esta gente decía, eso es un disparate. Dios nunca va a tomar un cuerpo de carne, porque la carne es mala y Dios es santo. Por lo tanto, al final del día estaban diciendo que Jesús no es Dios. Jesús era un hombre nacido de su madre y de su padre, ¿ok? Que sencillamente anduvo por la tierra y el Espíritu Santo o el Espíritu del Hijo o el Hijo vino sobre él y le dio poder y autoridad para predicar y para hacer cosas, pero se fue. Y Jesús subió solito a la cruz y se murió solito. Básicamente agarraron la primera doctrina del cristianismo. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé esto la primera vez? Que sin Cristo no hay cristianismo. Agarraron a Cristo y lo eliminaron del panorama. Es necesario en la doctrina cristiana que Dios sea quien se encarnó. Un hombre no puede morir por otro. No sé si me estoy explicando. Ninguno de ustedes puede dar su vida para salvarme a mí. Porque tu vida paga tus pecados. Mi vida paga mis pecados. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Jesús nació de Adán y Eva, iba a decir. Si Jesús nació de José y María, Él era un pecador como todos nosotros. Por lo tanto, Él no podía subir a la cruz en mi lugar. Él iba a subir en su lugar. Y todo lo que creemos es mentira. No sé si usted me está entendiendo. En ese solo punto habían destruido el cristianismo. Dios se metió en un cuerpo humano, no concebido por hombre, por el linaje del pecado. Recuerde, el varón es cabeza. Dios fue el Padre, el Espíritu Santo vino sobre María. Y Cristo es el Hijo de Dios metido en un cuerpo que vivió una vida perfecta y fue a la cruz a morir la muerte que te tocaba a ti y a mí, porque Él no necesitaba morir por Él. ¿Me siguen? Y en esa muerte nos salvó. Pero si tú le quitas la divinidad a Cristo, ¿qué pasó? No importa lo que Él hizo. Apaga la luz y vámonos. Y no comas lechón al fin de año, porque eso no sirve. Así era la cosa. Juan estaba que brincaba. Si cogía a alguien le picaba. Yo les conté a ustedes que hay una leyenda, ¿verdad? Pues no se sabe, pues, historia de que Juan viejito ya lo van llevando a uno de los baños. Sé que los romanos tenían unos baños, una cosa pinche, y que vio en la otra esquina a Cerinthus y dijo, yo con ese no me baño. Sáquenme de aquí, mejor me quedo sucio. Él estaba sacado por el techo con este hombre. De hecho, dividió las iglesias, pero sobre todo dañó la doctrina. ¿Ok? Así que ese es el issue que Juan estaba mirando. Escúcheme bien. Eso fue una falsa doctrina para esas iglesias en ese tiempo. No que eso no haya seguido. Yo les expliqué a ustedes hace como 3 semanas que hay por lo menos 2 o 3 denominaciones hoy que todavía creen eso. Le hablé de los mormones, le hablé de los testigos de Jehová, le hablé de una porción de los adventistas también, que se mueven por ahí. Así que este tipo de problema que siguió ocurriendo en el 2., 3. y 4. siglo no ha parado. Seguimos teniendo el mismo issue. Pero lo que quiero traerte aquí es, cuando la Biblia me presenta algo, aquí está el problema y vemos la solución. Si nosotros llegamos a encontrar un problema similar, la solución es similar. Aunque el issue no sea exactamente el mismo. Así que el issue que estaba trabajando Juan era en ese momento cómo estaban hablando en contra de la divinidad de Jesús. Diga conmigo, divinidad de Jesús. ¿Cómo Juan ataca el asunto? Juan le dice, le voy a dar una prueba muy sencilla. Una prueba muy sencilla de saber qué es lo que motiva a la persona que te está hablando. Prueba lo que dice con lo que te enseñé. Eso es todo, ¿sí? Sí, no tienes que aprender velas, ni ayunar 4 años, ni esperar que venga un Sahamaya, nada de eso. Escucha lo que dice y vea la palabra. Si lo que dice no concuerda con la palabra, es falso, no le hagas caso. Así de sencillo.
Ay, yo quería otra cosa. Yo quería una guerra de He-Man. No. Sí, wow, me fui bien atrás. Ellos ninguno se dio por enterado. He-Man y el castillo de Grayskull, ninguno se dio por enterado. Tampoco vieron Mazinger ni Godzilla, nada, ellos no han visto nada de eso, nada, está bien. Si tú llegas a un lugar y la enseñanza que te habla un maestro, escúcheme, y ya no hay que llegar a ningún sitio, prende el YouTube y empiezas a ver todo lo que hay por ahí, mucho cuidado. Discierna siempre, ¿ok? Si yo escucho a un maestro, un pastor, uno que se llame profeta, apóstol, usted quiera, escúchelo. Si lo que habla se alinea a las verdades doctrinales bíblicas, según enseñadas aquí por los apóstoles, esa persona es de Dios y está predicado, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero percibir, yo quiero entender de qué espíritu es. Bueno, pues del Espíritu Santo me predica lo que dice la Biblia. Me la enseña, me la hace entender mejor, qué bueno, pero cuando voy aquí, nada está en contra. De otra manera, si escucho un pastor, un profeta, un maestro, que sea, y lo que me dice no está alineado con la palabra, sus enseñanzas provienen del espíritu del anticristo. Eso es lo que dice Juan. Viene de un espíritu que está en contra del evangelio y está metido en la casa para dañar el evangelio. Es de la oposición. Es enemigo del reino y lo que busca es engañar y destruir la iglesia. Yo quiero que usted entienda que en ese primer siglo, en el Nuevo Testamento, que se escribe hasta el año 60 o 90, no más de eso, o sea, entre 50 y 60 años después de Cristo, ese periodo, esto pasó repetidas veces. Y Pablo le escribe a los Corintios y tiene que bregar con falsa doctrina. Y Pablo le escribe a los de Éfeso, a los de Gálatas, eso fue terrible. Y tiene que bregar con falsa doctrina. Pedro en su segunda carta y Judas, no el ahorcado, tienen que hablar en contra de falsas doctrinas también. ¿Me entendió? O sea que eso se repitió. De hecho, las cartas tienen una gran cantidad de ocasiones donde lo que están es hablando de falsos profetas. ¿Y por qué? Porque cuando le preguntaron a Jesús cuál iba a ser la señal de los tiempos del fin comenzaron ¿con quién? Con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué fue lo primero que él dijo? Velen que no los engañen, porque saldrán falsos profetas y falsos cristos. Desde el día antes de subirse a la cruz, Cristo le dijo, esto es lo que viene, ustedes van a andar entre lobos toda la vida. Aprendan a discernir. Y si usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar repetidas veces a los apóstoles dándole tests, si lo quiere llamar así, pruebas. Mira, esto es lo que nosotros creemos. Discierne lo que estás escuchando o lo que estás viendo por lo que creemos. Ejemplo, en Filipenses, Pablo, esto, los que tienen la Reina Valera, que es la que yo uso, 60, no se van a dar cuenta, pero si usted va a una versión más moderna, se va a dar cuenta que Pablo está escribiendo y de momento una porción la indentan y la ponen entre comillas. Eso es porque es un himno o un poema, a veces escrito por el apóstol o a veces que ya la iglesia lo tenía. Hay cosas que entendemos que la iglesia ya eran cánticos o eran credos. ¿Usted sabe lo que es un credo? Nosotros venimos de la área pentecostal y se nos olvida, pero la iglesia cristiana siempre ha tenido credos. Existen 5 o 6 credos súper buenos. ¿Qué es un credo? Creo, eso es todo. Un credo es creo. ¿Qué es lo que yo confieso que es la verdad? Y existen desde los primeros siglos, y lo voy a leer uno ahorita, hasta los más modernos ahora. Y son muy buenos, son básicamente resúmenes de la verdad de Dios. Y la iglesia de por sí los ha visto, los ha probado, los ha testeado, o sea, los ha chequeado y dice, sí, aquí hay un buen resumen para yo aprender lo que dice la palabra. Si usted quiere, hay libros completos que tienen esos credos, los busca, los lee o me llama y le digo cómo buscarlos, ¿ok? Y si se meten en el internet están gratuitos también. En Filipenses, Pablo escribe un himno. Hay teólogos que le llaman el himno de Cristo. Usted ha escuchado esto 1000 veces. Escúchalo un momentito porque se va a dar cuenta que Pablo está estableciendo doctrina. Está diciendo, mira, para que no se te olvide, canta esto. Por eso es que cuando cantamos tratamos de traer himnos o canciones. Por eso los himnos antiguos son tan buenos. Los himnos antiguos son estos del himnario.
Yo tengo una pelea viva de que me sigan cantando himnos del himnario. Si usted ve un himno del himnario se va a dar cuenta que son muchas estrofas que tienen la misma música, porque la idea es que se te pegue la melodía, pero las estrofas son doctrina, 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 doctrina. Y cuando la iglesia se para y los canta, la iglesia, yo he estado en lugares donde ni siquiera tenemos cantores. Una persona dice, vamos para el himno tal. Empieza a cantarlo y se calla la boca y toda la iglesia lo canta. Y está leyendo doctrina. Eso se hacía en el principio de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú cantas algo y se te queda. Mira el cántico que Pablo menciona aquí. Filipenses 2, 6 al 11. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, ¿qué Pablo acaba de enseñar? ¿Qué estaba pasando ahí con Jesús? La encarnación. Acaba de decirle, Jesús estaba allá. Recuerde, esto es doctrina y la está implantando ahí. Jesús estaba allá, es preexistente, es Dios. Se quitó lo que tenía allá y se hizo hombre. La encarnación. Principio básico del cristianismo. Fíjense, Pablo lo escribió aquí. Juan tuvo que refutarlo porque después lo empezaron a refutar. Vete hoy y lee un poquito la doctrina de los testigos de Jehová, lo refutan. Dicen que ese no es Jesús. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, ¿qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí? De tu redención. El principio de que Cristo murió en tu lugar. Eso es doctrina bíblica. Versículo 9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Escúcheme bien. Jesús, Juan el Bautista vino predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué necesita para que haya un reino? Un rey y ¿qué más? Y súbditos, ¿sí o no? Un rey y súbditos. Tú están aquí. Yo no los quiero abugir, pero esto es bueno, escúchenme. Un rey y ¿qué? Y súbditos. Jesús después aparece cuando Juan el Bautista lo sacan y empieza a predicar ¿qué? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene un reino. Eso es un principio. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que después que Jesús murió, fue levantado y está reinando. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Párelo ahí. Toda lengua confiese. Esta gente vivía bajo el yugo de Roma y Roma era politeísta. Y uno de los dioses en el grupo de dioses de Roma era el César. Y le mandaban a toda religión, yo te dejo tu religión, y a los otros le dejo su religión, y a aquellos le dejo su religión, pero tienes que añadirme un Dios. César es Kairos, César es el Señor. Y Pablo le dice, Jesucristo es el Señor. Por causa de eso los mataron. Por causa de eso fueron a los leones. Por causa de eso fueron al Coliseo que está allí todavía en Roma y mataban a los cristianos. Por causa de eso Nerón los usó de antorchas humanas en sus fiestas. Porque era la única religión que no dijo César es Kairos. Porque Pablo les dio un himno bien lindo que decía Jesucristo es ese. A ese tú le doblas rodillas. A ese tú confiesas. Dale un aplauso al Señor. Posible que Pablo estaba escribiendo los de Filipo. Pablo, ¿qué hacemos con esta petición del César? Ah, tranquilo, yo te voy a explicar. Aquí tienes un credo para que aprendas. Esto es lo que tú crees. Él viene de allá, es Dios, bajó,
por ti, subió, está entronado, Él es el Señor, no el César. ¿Vio lo que le quiero explicar? Juan en sus cartas brega con otro problema doctrinal. Acá Pablo está con otro. Pero es lo mismo. Yo te doy doctrina y aquí tú sabes la verdad y el error. Pablo más adelante cita un cántico que aparentemente la iglesia ya estaba cantando en Colosenses 1:15 al 20. Y dice, lo voy a leer más rápido ahora, pero quería que entendieras el concepto. Este es bello, este es precioso. Habla de Cristo también. De hecho, este es como que un resumen de lo que en teología se llama cristología. ¿Quién es Cristo? Dice, versículo 15, Él es, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Recuerda, esto es un cántico. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes la preexistencia de Cristo. Eso es una doctrina básica del cristianismo. Cristo era Dios antes de que todo fuera creado. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Usted está vivo porque Cristo te mantiene vivo. Que te quede claro. Hay un proverbio, no sé si es un salmo, que dice: y si Dios quitara su mano, todo ser viviente moriría. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vieron cómo tratan a Cristo? Cristo es todo. Él es el primero. Él es el primero aquí. Él es la cabeza allá. Él es todo. Por eso te digo todos los domingos, viniste a darle culto ¿a quién? A Cristo. Eso es lo único que te da entrada al trono de la gracia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién es Cristo? La iglesia. ¿Quién es Cristo? Vamos a cantar el himno. Que él en Colosenses nos dice: ¿se acuerdan lo que ustedes cantan? Este es Cristo. Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, cita un credo bien cortito que mucha gente entiende que se repetía todas las semanas cuando iban a tener el culto. 1 Timoteo 3:16. Léelo conmigo, vamos. 1, 2 y 3 cuando aparezca. Ok. 1, 2 y 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el Evangelio. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Jesús es Dios. Dios manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Murió y resucitó. La Biblia dice que su resurrección lo justificó. Lo que hizo. ¿Qué significa eso? Que lo que hizo sirve. Que fue a la cruz y murió y lo metieron en un sepulcro. Los 3 días fue resucitado. ¿Por qué? Porque Dios vio lo que Él había hecho por ti, por mí. Estuvo satisfecho y lo sacó de la tumba. Eso se llama justificado por el Espíritu. Lo que Él hizo sirve. Por eso es que tú puedes creer que eres salvo en el nombre de Jesús. Si Él se hubiera quedado en la tumba, tú nunca sabrías si lo que Él hizo sirvió. Porque si está muerto por sus propios pecados. Y Él decía que no tenía pecado y lo tenía. Pero ¿qué pasa? Que lo que ningún ser humano puede hacer es salirse de la tumba él mismo. Y de momento el tercer día, salió. Porque pagó no por Él, sino por todos los demás. Ponme el texto todavía, por favor. Eso es lo que significa justificado por el Espíritu. Visto de los ángeles, porque el cielo entero estaba mirando la historia de la salvación. ¿Alguien me está escuchando aquí? La Biblia dice, Pedro dice que hay cosas que nosotros hemos podido contemplar que los ángeles anhelaban ver.
Ellos no tenían todo el panorama. Se lo dieron a los profetas que tampoco lo tenían. Pero cuando pasó todo este evento, ellos dicen, ¡wow! Esta era la idea de Dios para salvar a los hombres. Y obviamente Pablo entra ahí y dice, predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no entendían esto. De que esto se iba a esparcir por todo el mundo. Iba a llegar a Puerto Rico, a Arecibo en el 2025. ¿Qué día es hoy? ¿22? ¿Y por qué este reloj está en 22? Que el 23 de noviembre del 2025, 2025 años después, iba a estar siendo predicado a los gentiles. Y no solo predicado a los gentiles, iba a ser creído por los gentiles. Vamos, ¿usted ha creído en Cristo? Y mientras está siendo predicado, ¿dónde él está? ¿Qué dice ahí? Recibido arriba. Por eso usted vino esta mañana a darle culto al que está en el trono. Yo quiero que usted no pierda eso. Usted viene todos los domingos a darle culto al que está en el trono. Porque la Biblia nos dice que hay que hacerlo. Porque Él está allí. Porque Él estaba allí, bajó por ti y por mí, fue efectivo en lo que hizo y se fue otra vez. Y ahora todos los que hemos recibido esa bendición, le damos culto. Jesucristo es el Señor. Dale un aplauso a Dios. La iglesia del primero al quinto siglo tuvo que hacer varios credos. Hay un montón y son súper buenos. Hay uno que si usted viene de la iglesia tradicional católica lo repetían siempre, nosotros no lo repetimos, estamos mal. Pues eso no tiene que ver con la iglesia católica. Tiene que ver con la historia de la iglesia en sus primeros 5 siglos, que es el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Escucha toda la doctrina. Nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. La palabra católica significa universal. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Yo creo en todo eso, ¿sí o no? Eso está escrito ahí para que sepas discernir el error de la verdad. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que Juan enseñó en esa carta? Hermanos, cuando tengas duda, ve a la doctrina. Y si lo que dicen está alineado, bien. Si no, no. Y se acabó. Y le voy a dar una advertencia bien importante a todos los que vienen del lado carismático. Son casi todos aquí, ¿verdad? Puerto Rico es más pentecostal que otra cosa. ¿Cuántos vienen a la carismática? Ahora nadie. Estoy loco porque un día el Espíritu Santo venga y se mete, los mueve, se los ponga a coger por todo el parking, para que se le quite el guille ese que tienen. Aquí todos vienen de allí y orgullo lo llevo. Dios mío, que hablen lenguas todo, a gritos, para que se les quite esta bobería. Así que estamos bien callados aquí en esta iglesia, bien callados. Aquí nadie se le quiere mover un pelo. Muévase. Vamos a poner un corito ahorita, a ver si pasa algo. Un asunto bien esencial de esto que yo te acabo de hablar. Escúchame bien, por favor. Ni Juan ni Pablo sugieren que la prueba del Espíritu, la intención, la unción de una persona, radica en los milagros que hace, sino en lo que enseña. Y nosotros los carismáticos, los que venimos de ahí, tenemos un grave problema de que vemos a alguien que llega y muestra algún poder e inmediatamente le damos validez a lo que dice. Es al revés. A mí no me importa si tú llegas y vuelas. O levitas. No estoy diciendo que eso está mal. Es que volvemos, no podemos ser radicales. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Creemos que Dios puede sanar enfermos, sí.
Libertar cautivos, sí. Y cuando su espíritu viene nos toma y no podemos aguantar. Si Juan no podía aguantar, si Ezequiel no podía aguantar, si Jeremías no podía aguantar, cuando el espíritu llega, ¿por qué yo voy a aguantar? Que me tire al piso y me deje ahí 3 horas si quiere. No hay problema. ¿Sí o no? Aquí hay otros con mucho caché, que no quieren el piso, los van a tirar un día. Tranquilo, tranquilo. Pero lo que llega a eso, lo que está diciendo esto aquí es que aunque veas una persona que manifiesta poder, lo juzgas por lo que dice. No importa lo que haga. Esto es esencial porque el lado de acá del cristianismo, el lado carismático continuista, que queremos la continuación de los dones, tenemos un serio problema de discernimiento espiritual. Cualquier persona dice 2 o 3 lenguas, da una patada en el piso, dice que Dios le habló, todo el mundo sale corriendo a escucharlo. Escucha lo que cree. ¿Cuál es su credo? ¿Qué doctrina predica? Vea la Biblia. Si está equivocado, una de dos. O necesita corrección, pues vas y lo corrige. Si no te hace caso, tiene un problema con su espíritu. Es un espíritu de error. Pero pastor, ¿cómo es posible que haya un espíritu de errores y pueda manifestar dones espirituales? Jesús lo dijo. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los milagros no son prueba de la verdad. Sí, que no se me, ¿cómo es? Deslumbre. Por favor, yo quiero una iglesia que ame el Espíritu, que ame los milagros, que ame la manifestación del Señor, pero no se me deslumbre con todo el mundo. Entienda lo bueno de lo malo con la palabra. Ay, pastor, eso es fácil para usted. Usted es pastor, usted lee mucho la Biblia. Usted la tiene que leer también. Usted lee mucho la Biblia todos los días. Usted estudia un montón. Pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a pasar juicio sobre eso? Primero, tiene que estar tranquilo. Voy a volver a Juan, a lo que nos leímos ahorita. El versículo 4 del capítulo 4 de 1 Juan dice, hijito, eso es a todos los que estamos aquí. Juan le estaba hablando a la iglesia. Vosotros sois de Dios. Búscame el versículo 4, ese mismo. Léalo conmigo. Hijito, vosotros sois de Dios. Y dice, ya tú los has vencido. Ya tú venciste a los falsos profetas. Ya tú venciste a toda esa gente. Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Porque mayor es el que está en ti que el que está fuera de ti. Créele al Espíritu que está en ti y dile, Señor, dirígeme. Para pasar juicio, para pasar revista, para no caer presa del error. ¿Lo vio? ¿Sí o no? Y la última pregunta que le tuvieron que haber hecho a Juan fue, oye, ven acá, y al fin y al cabo, ¿cómo yo sé que lo que aquí está predicando está bien? Y él vuelve y le dice en el versículo 6, pónmelo ahí, 6, léalo conmigo. Nosotros, o sea, Juan está clarito por si acá. Yo soy hijo de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escúchame bien. Defiende la sana doctrina y mucha gente se va a ir en contra tuya. Ya tú sabes cuál es el espíritu que los gobierna. Me escuchó. Claro. Y con esto ciejo. Para defender la sana doctrina es porque me la sé. Y me la sé porque la estudio. Así que el llamado de Dios en esta mañana a la iglesia es diligencia con la palabra. Porque esta es tu guarda. Este es tu escudo. Esta es tu espada. ¿Se la sabes bien? La hablas. Y el que está alrededor tuyo que se clama creyente y se va en contra tuya,
ya tú conoces la verdad del error. Papá, tú estás en error. Mira, a ver, arregla tu espíritu antes de que te dañe. Así. Pero ustedes y yo, a estudiar la palabra. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.